Nuestra última ponencia, antes de irnos a comer, es dolor pélvico crónico, un reto para la fisioterapia. Es presentada por doña Esther Díaz Moedo. Ella es fisioterapeuta y doctora en neurociencia por la Universidad de Málaga, en la línea de investigación de las disfunciones del suelo pélvico. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y directora del Máster Universitario de Fisioterapia en Disfunciones del Suelo Pélvico de esta misma universidad, además de autora de diversas publicaciones científicas. Cuando esté preparado todo, puedes comenzar, Esther. Bueno, menudo papelón me ha tocado. En primer lugar, por ser la última de toda la jornada. En segundo lugar, pues por ir detrás de compañeros a los que admiro y de los que continuamente aprendo. Y en tercer lugar, porque ¿qué voy a decir después de la conferencia magistral que ha dado Antonio sobre el dolor pélvico crónico? Me lo pone muy difícil, la verdad. Pero bueno, voy a intentar, como me voy a unir al título de mi conferencia, esto es un reto ahora mismo, mantener también la atención de todos ustedes en la hora ya de la jornada. Bueno, quiero hablarles de un tema, el dolor pélvico crónico, un tema que siempre me ha apasionado y que creo que esa pasión va directamente proporcional a la cantidad de interrogantes que todavía existen en torno a este síndrome. Clásicamente se ha definido el dolor pélvico crónico como ese dolor persistente que dura como mínimo entre 3 y 6 meses, localizado en la pelvis, estructura intrapelviana, tanto en hombres como mujeres, que se encuentra asociado a consecuencias negativas de carácter comportamental, conductual y frecuentemente asociado a síntomas urinarios, intestinales, de tipo sexológico. Tenemos aquí al típico paciente o a la típica mujer que presenta dolor en la vulva, lleva ya mucho tiempo sufriendo ese dolor, es un dolor muy intenso y al mismo tiempo pues, presenta pinchazos cuando va a orinar y el dolor aumenta de intensidad, por ejemplo, cuando termina de hacer una evacuación. Esas son las características de la definición del síndrome de dolor pélvico crónico, pero la realidad clínica de este tipo de pacientes, cuando estamos en consulta, es que el grado de discapacidad que presentan, la alteración de la calidad de vida que igualmente se ve afectada, la cantidad de tratamientos a los que se han sometido y de pruebas diagnósticas sin una orientación certera, pues finalmente terminan por dibujar un perfil mucho más complejo en este tipo de pacientes. Pese a que dedico esta diapositiva a la definición, he de decir que no existe consenso en la definición y eso dificulta muchísimo la creación de un marco teórico común a partir del cual podamos comparar distintos estudios de investigación. Si nos preguntamos si realmente el dolor pélvico crónico es un problema de salud importante, hay estudios de prevalencia, si bien Antonio ha hablado de la prevalencia del dolor pélvico crónico en el hombre, estas cifras de prevalencia son mucho más elevadas en la población en general, se habla de un 26% de afectación de prevalencia, con una mayor incidencia en la mujer, y hemos de tener en cuenta que este dolor, constituye el 10% de motivo de consulta a ginecología o el 8% de las consultas al urólogo. Han sido distintos los autores que han analizado el impacto que la calidad de vida tiene este tipo de dolor pélvico crónico. No se ven los porcentajes, pero yo creo que hasta ahora ya tampoco importa. Es una importante limitación de la calidad de vida. Sí quisiera destacar la afectación de que aproximadamente el 50% de las mujeres que lo sufren depresión y casi un 20% de ansiedad. El impacto económico también ha sido analizado y son elevadas las cifras que este tipo de pacientes finalmente suponen en cuanto a pruebas diagnósticas, consultas continuas. Hemos de tener en cuenta que este tipo de paciente puede visitar una media de unos 15 especialistas hasta conseguir una buena orientación con respecto al enfoque de su tratamiento. Por lo tanto, queda un poco justificado el por qué el dolor pélvico crónico es un problema de salud al que se le debe de prestar especial atención. Con respecto al análisis etiológico de qué provoca el dolor pélvico crónico, también es muy clásico encontrar en libros y en artículos científicos que el dolor pélvico crónico es un enigma.
Yo, sin embargo, les invito a que consideremos el dolor pélvico crónico atendiendo a 3 posibles factores. Factores desencadenantes que pueden provocar ese dolor pélvico crónico, factores predisponentes y factores perpetuantes. Estos factores no tienen por qué ser exclusivos, se puede dar únicamente uno de los factores o convivir los 3 conjuntamente. Vamos a abrir cada una de estas puertas a ver qué se puede considerar dentro de cada uno de este tipo de factor. Con respecto a los factores desencadenantes, durante décadas ha sido la obsesión del especialista el intentar encontrar esa víscera que no funciona y a la cual achacar la posible consecuencia de ese dolor que el paciente está sintiendo. Sin embargo, la realidad es que hay muchísimos pacientes en los que no hay una relación entre la víscera y la causa del dolor. Por lo tanto, parece ser lógico que tenemos que tener en cuenta otro tipo de factores. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la prostatitis. Se han sobreestimado valores de infección o inflamación y se han realizado técnicas terapéuticas erróneas que finalmente no han conseguido resolver el cuadro doloroso del paciente. Sin embargo, sí hay patologías en las que sí existe una relación con evidencia de grado A del desencadenamiento de esa patología y la relación o la consecuencia de que aparezca un síndrome de dolor pélvico crónico. Esas patologías que se muestran con evidencia A pues son la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el colon irritable, la presencia de adherencias, la cistitis intersticial, la neuropatía del pudendo y también se ha considerado las causas miofaciales. Y en ese sentido tenemos que estar de enhorabuena el hecho de que dentro de las causas que se consideran con evidencia relacionadas o que pueden desarrollar un cuadro de dolor pélvico crónico estén las patologías miofasciales. Son distintos los autores que han analizado exactamente cuál es la vinculación o la relación directa entre la consideración miofacial y el desencadenamiento de este tipo de dolor. En definitiva, se invita, y la comunidad de urólogos, ginecólogos, digestivos, especialistas en dolor, se les invita a que consideren que la presencia de espasmos o de tensión muscular, restricciones miofaciales o la presencia de puntos gatillo intrapélvicos pueden ser los desencadenantes del dolor, pueden estar perpetuando el dolor y, por lo tanto, deben de considerarlos a la hora de manejar a un paciente de este tipo. Insisto que, si bien la consideración de esta causa es más teórica que real, sin embargo, apunta a un futuro esperanzador en cuanto a la consideración del fisioterapeuta dentro de esos equipos multidisciplinares. Con respecto a las causas miofaciales, pues pueden ser alteraciones miofaciales de carácter directo, pues por ejemplo, como la imagen que tenéis arriba a la izquierda, un desgarro después de una episiotomía en la que indudablemente existe una alteración nociceptiva y afectación del elevador del ano, una caída de culete que provoca una horizontalización del coxis y como consecuencia una alteración, una dismetría en la musculatura intrapélvica, una compresión directa del nervio pudendo cuando se va en bicicleta, o bien pueden ser secundarias otro tipo de situaciones, como por ejemplo puede ser un abuso sexual. Quisiera dedicar, pero nada, muy breve, porque como vamos de tiempo, la consideración de la neuropatía del pudendo. Si bien existen criterios diagnósticos bastante definidos con respecto a otras patologías, es decir, se sabe cómo diagnosticar la endometriosis y la enfermedad pélvica inflamatoria, no hay mucho dominio de cómo diagnosticar exactamente una afectación neuropática o una afectación del nervio pudendo. Es una patología reciente, se describió en 1987 por primera vez y no existen todavía herramientas gold estándar que consiga determinar o definir claramente cuál es el diagnóstico, cuándo existe una situación clara de esta situación. También hemos de decir que la sintomatología de afectación del pudendo se solapa o es muy similar a la que puede presentar una afectación miofacial y, por lo tanto, eso dificulta en muchas ocasiones saber exactamente en qué sentido debemos de orientar el tratamiento. Con respecto, esos pueden ser factores desencadenantes de dolor pélvico crónico. Luego existen, y no debemos de dejar de contemplar, los factores predisponentes, dentro de los que se incluyen pues, factores genéticos, aunque siempre que se habla de genética es porque yo creo que no se sabe bien cuáles son las vías de causalidad que están provocando eso. Pero sí existen también afirmaciones de que determinadas formas de personalidad ansiosas, gente muy estresada, y experiencias sexuales en la infancia o malas experiencias sexuales en la época madura, pues pueden provocar o predisponer a ese sujeto a desencadenar un cuadro de dolor pélvico crónico. Con respecto a qué factores pueden perpetuar la presencia del dolor, quisiera hacer mención
a las consecuencias comportamentales y cognitivas que el dolor crónico lleva aparejadas. Hemos de tener en cuenta que el dolor crónico lo están padeciendo personas que sienten la severidad de sus síntomas y que no consiguen relacionar cuál es la causa que está provocando ese dolor. Eso genera en el propio paciente un cuadro de catastrofización, de depresión, que a veces es difícilmente abordado por los terapeutas que manejamos a este tipo de pacientes. Esa situación, además, crea como una generalización de la sensibilidad dolorosa y una mala situación o mala adaptación al cuadro que está padeciendo el paciente. Quisiera hacer mención muy brevemente al concepto que también ha comentado mi compañero Antonio Meldaña, de la sensibilización central. Cuando manejemos o tengamos delante de nosotros a un paciente con dolor crónico, tengamos siempre presente este concepto. Es una nueva dimensión en la que el sistema nervioso central asume un protagonismo y en la que un protagonismo en el que puede modificar la intensidad del dolor, la localización, incluso su extensión, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que ese paciente puede estar dominado por un fenómeno de este tipo. Igualmente, quisiera hacer mención a la neuroplasticidad de la corteza cerebral. Existe evidencia demostrada de los cambios que se producen en la corteza cerebral en pacientes que sufren dolor crónico relacionado con la zona topográfica en la que aparece ese dolor. Esa desorganización cortical que se está demostrando es directamente proporcional a la intensidad del dolor que el paciente siente, a la duración y a la extensión espacial. El paciente tiene dificultad para realizar un movimiento y, sobre todo, un movimiento o una función, y también para visualizarlo. Prueba de ello es que cuando le pedimos a un paciente, en la primera consulta, a un paciente que creemos que está dominado por un fenómeno de sensibilización central y un proceso crónico, le pedimos que dibuje su silueta con sus órganos sexuales, que se dibuje desnudo y dibuje todos sus órganos sexuales, y en ocasiones, no, como veis en este dibujo que os pongo en la imagen de la derecha, se dibuja a la paciente con una falda, y cuando se le insiste en que dibuje su órgano sexual, pues dibuja un garabato que para nada tiene que ver con el dibujo que es capaz de realizar pues 2 o 3 meses después de iniciar el tratamiento. Pues en el planteamiento, por tanto, de estos factores etiológicos que pueden provocar el dolor pélvico crónico, quisiera resumirlo diciendo que emerge un nuevo enfoque en el que hay que considerar al sistema nervioso central y los aspectos cognitivos del propio paciente, los aspectos emocionales, por supuesto también los estímulos sensoriales, que finalmente actúan sobre la neuromatriz del propio paciente, la neuromatriz que está condicionada genéticamente, además de por sus experiencias previas. ¿Qué hacemos cuando un paciente que tiene dolor crónico acude a nuestra consulta? ¿Qué objetivos nos planteamos? Pues, en primer lugar, tenemos que determinar exactamente cuál es el origen del dolor. Si el origen del dolor es fuente de una hiperalgesia primaria, es decir, si hay un estímulo nociceptivo que nunca se ha tratado o que ha sido pobremente abordado, una alteración del elevador del ano que nunca, pues por todos los especialistas que ha pasado, no se ha valorado, y ese paciente presenta, por lo tanto, esa disfunción local que podremos abordar, o bien si el cuadro que presenta el paciente está dominado por una sensibilidad extendida más allá de la zona que inicialmente pudo iniciar el estímulo doloroso, es decir, si está dominado por un fenómeno de sensibilización central. En función a eso, decidimos qué técnicas serían las más adecuadas y, por último, diseñamos un plan de tratamiento. Es importante que determinemos, cuando hacemos esa elección de técnicas, si la causa que consideramos que puede estar provocando ese dolor es de nuestra competencia. Si el paciente presenta un dolor como consecuencia de un abuso sexual, seguramente el protagonismo lo tenga un psiquiatra y nosotros podremos actuar de forma secundaria y complementaria a ese especialista, pero no llevaremos el protagonismo como podría ocurrir con un factor desencadenante o un fenómeno de sensibilización central. Les voy a mostrar muy brevemente algunas de las opciones terapéuticas que podemos hacer en un caso o en otro. Es decir, si el paciente que presenta dolor es causado por un factor desencadenante, una alteración miofacial, ¿qué podemos hacer? Insisto, es breve porque esto es muy extenso. Y luego, ¿qué haríamos si el dolor que presenta el paciente es provocado por un fenómeno de sensibilización central? Si es provocado por una hiperalgesia primaria, por la existencia de un estímulo nociceptivo, simplemente resumir cuáles son las principales características de una disfunción miofacial en un paciente. Suele ser la relajación demorada, puede contraer, pero le cuesta relajar.
relajar, aparecen disinergias, no es capaz de no contrae de forma simultánea musculatura superficial y profunda, sino que existen alteraciones en la solicitación de esa musculatura, el espasmo y luego cuando se palpa todo el tejido a nivel superficial y profundo se observa restricción en la movilidad del tejido, así como endurecimiento, características de endurecimiento de la fascia. Son distintos los autores que se han centrado en el tratamiento de esa disfunción miofacial, si bien he de decir que los estudios que he consultado solo hacen referencia al abordaje de punto gatillo y, por lo tanto, a técnicas de punción seca, criorrefrigeración, masaje. Aquí les muestro una de las técnicas, que es el de punción seca del bulbo cavernoso, una musculatura superficial. Primero localizamos la estructura y vamos buscando el punto gatillo intracavitaria y externamente hasta que notamos la respuesta de espasmo local y a partir de ahí, pues bueno, no tiene absolutamente nada novedoso con respecto a la punción seca o el procedimiento que podáis realizar en otra zona, lo único que sí, que es la zona en la que se realiza. Igualmente, quisiera invitarles a considerar las técnicas miofaciales de forma global para el abordaje de este tipo de pacientes. Sabemos que restricciones de la fascia endopélvica pueden estar provocando también alteraciones disfuncionales en las vísceras. Por lo tanto, hemos de considerar ese carácter global de la fascia e incorporar técnicas que aborden ese componente global. Esta es una técnica que se realiza sobre rafeanocosigio, otra que se puede realizar sobre el núcleo fibroso del perine y luego intracavitariamente, indudablemente, también podemos realizar maniobras buscando esa liberación del tejido según vayamos notando la restricción o el endurecimiento o la evolución que sobre la técnica el paciente va realizando. Con respecto a la neuropatía, a la afectación del pudendo, simplemente les lanzo un mensaje. Pensemos si el nervio pudendo es el causante o la víctima del dolor que pueda presentar el paciente y si el cuadro que presenta es una hipoestesia o una alodinia, porque en función a ello se destinarán las técnicas de recuperación somatosensorial o de recuperación de la sensibilidad de esa estructura nerviosa. Hay mucho todavía que averiguar con respecto al nervio pudendo, entre otras cosas, pues cuando ha hablado nuestro compañero esta mañana de las técnicas de neurodinamia, todavía sigo sin encontrar qué técnica podríamos realizar a nivel del nervio pudendo para conseguir esos beneficios que la técnica en sí demuestra en otras estructuras nerviosas. Un nervio muy cortito, pasa por una pinza, el sacrotuberoso, ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, y es difícil realmente que podamos hacerle llegar el beneficio que las técnicas de neurodinamia tienen. Pero bueno, luego lo hablaré con él a ver si me da algún consejo. El abordaje de los factores desencadenantes que hemos estado comentando anteriormente necesitan indudablemente de un análisis, de una corrección de factores que puedan estar al mismo tiempo perpetuando esos factores desencadenantes. Normalmente existen alteraciones lumbosacras y de articulación sacroiliaca que tienen que ser corregidas. Hay autores que hablan de alteraciones en la dieta, incluso malos hábitos en la sedestación. Igualmente tendremos que hacer un acondicionamiento progresivo de la forma física, y en este caso del estado de la musculatura del suelo pélvico, de forma progresiva para conseguir un buen estado funcional. El objetivo, cuando existe un factor desencadenante, es fundamentalmente disminuir los síntomas del paciente para ganarnos su confianza y mejorar la función y la discapacidad que presentan. Esos son los principales objetivos cuando intentamos realizar estas o muchísimas más técnicas que se pueden describir para la realización o para el abordaje de factores desencadenantes. En el caso de que el dolor sea dominado por un fenómeno de hiperalgesia secundaria, un fenómeno de sensibilización central, tenemos que añadir o integrar a las técnicas que hasta ahora veníamos haciendo y que, por supuesto, han mostrado o han tenido su eficacia. Tenemos que intentar integrar unas técnicas de tratamiento destinadas a restablecer esa reorganización cortical y a educar y a entrenar al sistema nervioso central en aspectos biopsicosociales. Si decíamos que se observaba una desorganización de la corteza cerebral que es proporcional a la intensidad del dolor que el paciente presenta, parece lógico pensar que ¿por qué no intentamos organizar la corteza cerebral con estímulos dirigidos al sistema nervioso central para intentar de esa forma conciliar un poco el esquema corporal del propio paciente con las sensaciones y las funciones que vamos recuperando progresivamente? Por lo tanto, ¿qué técnicas podemos hacer para intentar conseguir esa reorganización cortical o darle ese protagonismo al sistema nervioso central? Pues los autores hablan de la educación educación hacia el paciente. Es importante, ya decíamos, que el paciente sienta un dolor muy severo y no sepa de dónde viene es la mayor fuente de desequilibrio que tiene.
Dediquemos tiempo a hablar con el paciente de la diferencia que existe entre el dolor agudo y el dolor crónico, cuáles son las vías de producción de ese dolor crónico, indudablemente en términos asequibles al paciente, e intentemos que todo tipo de pensamiento rumiante sobre el origen del dolor, todas esas actitudes de miedo, evitación, me duele, no me muevo, me tiro todo el día en cama, tenemos que intentar educar al paciente en que todo eso lo que hace es fomentar su memoria de dolor y, por lo tanto, hay que intentar pararlo y conseguir cambiar un poco el esquema conductual y de afrontamiento hacia el dolor. Bueno, esto era hablando un poco de... utilizamos tanto modelos anatómicos como aplicaciones para intentar explicarle al paciente pues, qué es lo que le está pasando y cuáles son las características de ese dolor crónico. Podemos hacer uso también para restablecer precisamente esa organización cortical de la imaginería motora. Es curioso cómo a los pacientes de dolor pélvico que llevan tantos años sufriendo de dolor, que les digas que imagínate sentada bien, dicen, no me puedo imaginar, ya no me acuerdo cómo me sentaba bien, o imagínate subiendo escaleras, es que no sé cómo sería eso. Tienen completamente una pérdida del esquema, no solo corporal, sino del movimiento o de la función relacionada con su dolor, que debemos de intentar trabajar en ese sentido. No solo hablaremos de actividades funcionales que todos podemos conocer, caminar, subir escaleras, sino a veces le decimos, imagínate haciendo pis sin dolor, imagínate teniendo una relación sexual. Insisto, impresiona muchísimo la incapacidad que el paciente tiene cuando le pides estas ilusiones y te dice que no es capaz de hacerlo. Igualmente, vamos a trabajar también intentando estimular la neurona espejo. Lo que queremos es borrar esa imagen de dolor o ese mensaje de dolor que hay grabado en el sistema nervioso central y lo tenemos que intentar hacer utilizando todo tipo de estímulos a través de la imagen, a través de la visualización, a través de la imaginación e indudablemente también a través de las sensaciones. Esto es un dilatador que podemos utilizar en pacientes. Ya dije antes que una de las características que presentan suele ser el espasmo. El paciente, si le dijeses que vas a introducir un dilatador, pues posiblemente el espasmo aumentase, pero conseguimos poco a poco trabajar en ese sentido, introducimos el dilatador, movemos el dilatador dentro, en este caso de la vagina de la paciente, para que note sensaciones, para que vea que moviendo el dilatador no ocurre nada, que esa no es la fuente de su dolor, que el tejido ya está reparado, que el problema está en su sistema nervioso central, que ante el mínimo estímulo que recibe en la zona dispara los mecanismos de defensa con respecto a ese estímulo nociceptivo recibido. Y luego no solo trabajaremos con sensaciones con el paciente, sino que le pediremos que visualice, en este caso, la técnica para que el mensaje o el refuerzo del estímulo sea aún mayor. Ya cuando terminamos la técnica, sí le enseñamos el dilatador para que vea qué diámetro es el que hemos conseguido trabajar en esa sesión con el propio paciente. En definitiva, se trata de entrenar al sistema nervioso central, incluirlo en nuestras pautas de tratamiento. Es decir, que en los casos de los pacientes con sensibilización central, personalmente, en mi caso, las técnicas de inducción miofacial han sido una vía de entrada idónea, porque la sutilidad del estímulo, el hecho de que el paciente es el que dosifica su propia respuesta en función a las limitaciones o restricciones miofaciales que presentan, me ha permitido conseguir mucho grado de mejoría en este tipo de pacientes. Pero a esas técnicas deben de ser complementadas con unas pautas dirigidas igualmente al sistema nervioso central. Todo esto sería deficiente o insuficiente si no trabajamos un acondicionamiento físico progresivo. El paciente estaba acostumbrado a no moverse, está todo el día tumbado, sentado. Tenemos que intentar crear un margen de confianza físico que le permita mantener una vida social, una vida familiar y que le ayude de esa forma también a hacer unas técnicas de afrontamiento con respecto al dolor. Cuando diseñamos una técnica de acondicionamiento físico progresivo, es importante que el paciente esa actividad física sea placentera. Por eso, en ese sentido, le preguntamos, ¿a usted qué le gusta? Pues a mí me gusta caminar por el campo, a mí me gusta dar un paseo con mis nietos. A mí, si me lo preguntaran, pues posiblemente elegiría el baile, porque se trata de trabajar, reacondicionarse físicamente al mismo tiempo que se disfruta de esa actividad física. Conclusiones. Con respecto al abordaje del dolor pélvico crónico, necesita de un abordaje multidisciplinar porque son muchas las esferas que están implicadas, urológica, sexual, digestiva, psicológica. Cada vez se está considerando más el papel de la fisioterapia dentro de estos equipos multidisciplinares y debemos de sentirnos satisfechos por esa consideración que se nos está teniendo.
Los avances que se están produciendo en neurobiología nos están obligando a marcar una nueva directriz o a enriquecer nuestras pautas que hasta ahora veníamos haciendo con nuevos enfoques destinados hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central. Todo esto supone un cambio de paradigma. Si ya para el fisioterapeuta que se dedica al manejo del dolor crónico puede resultar un cambio el pensar que tiene que introducir, además de todas sus técnicas manuales y todos sus métodos, algunas pautas destinadas al sistema nervioso central, pues no os digo nada lo que esto supone dentro de la comunidad del suelo pélvico, que somos menos y en los que pues los avances nos van llegando con mucha más lentitud. Por lo tanto, es un cambio importante de paradigma, que no hay que hacerlo de forma drástica, pero sí progresiva. Tenemos todo un reto delante de nosotros, abordar a un paciente con un dolor muy severo, en el que tenemos que intentar mejorar sobre todo su calidad de vida e intentar ver cómo podemos llevar a cabo técnicas que en otras localizaciones se están demostrando que tienen mucha evidencia, pero que estamos probando y experimentando a nivel de suelo pélvico. Es todo un reto para los que nos dedicamos a esta esfera, pero de eso se trata, ¿no? de motivarnos en ese sentido. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Esther.